Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de un presidente que quiere que su país haga parte de la OTAN, decisión que no cae bien en el vecindario y que recibe fuertes críticas internas. Hablamos de Juan Manuel Santos. El mandatario colombiano quiere que Colombia ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De inmediato ha recibido apoyo, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero por su parte Venezuela y el ALBA lo han rechazado. La OTAN dice luego que no puede, y luego sale el Mindefensa Juan Carlos Pinzón diciendo que todo fue una equivocación. ¿Qué le pasó al presidente Santos con la OTAN? Lo vamos a debatir esta noche en 360. Y en nuestro segundo tema de hoy hablaremos de un video realizado por el precandidato Francisco Santos, criticando, según él, la impunidad en el proceso de paz. Después de las vallas, ahora con un comercial de 39 segundos, Pacho Santos muestra imágenes de miembros de las FARC supuestamente aceptando haber cometido diversos crímenes. ¿Cómo afectarán estas nuevas críticas el proceso de paz? Y muchas otras preguntas vamos a debatir en segundos en 360. Y no se muevan porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a María Victoria Llorente, a Camilo Espina, a Francisco Santos y a Abelardo de la Espriella. Qué placer tenerlos esta noche aquí. Además, noche de aniversario. Hace un año nació 360 grados. Entonces, más de 220 programas. Qué felicidades. Bueno, esta noche felicidades. Con muy alto ranking, además. Muy Gracias por la invitación. Gracias a los invitados y a todos los televidentes, por supuesto. Qué bien. Pues empecemos con este tema. Y usted siendo, Camilo, ex ministro de Defensa, pues quisiera que veamos primero declaraciones. Mire, declaraciones del presidente Santos frente al tema de Colombia y la OTAN. Este mes, que comienza el mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamientos, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización. Porque Colombia tiene derecho y puede pensar en grande. Con miras también a ingresar a esa organización. Usted, como un experto en el tema, yo le pregunto, ¿cómo ve toda la situación que esto ha generado? Porque ya han salido a decir que esto es un malentendido, que Colombia no quiere, que si quiere, al fin quiere o no quiere. Pero mire, yo creo que empecemos por un punto. Hay un error, necesariamente, en las palabras del presidente, porque no es posible ingresar a la OTAN. La OTAN es un club cerrado y no acepta ningún tipo de invitado adicional. Los más cercanos, los más grandes amigos del sistema, como puede ser Australia, no son miembros de la OTAN. La OTAN es un club cerrado. Hay, de otra parte, miles de formas de vincularse con la OTAN. Entonces, el hecho de que sea un club cerrado no quiere decir que uno pueda tener relaciones con ellos. Quizás la más común, la más conocida desde el punto de vista estratégico-militar, son los MNNA, que traduce básicamente los Major Non-NATO Alliance, que significa gente muy cercana a la OTAN, amigos de la OTAN, pero ni mucho menos miembros de la OTAN. Consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre ser miembro de la OTAN y no serlo? Un miembro de la OTAN, si es atacado, la OTAN entra de lleno a defenderlo. Entonces la OTAN es una unidad militar. Ejemplos, en Siria, en Turquía forma parte de la OTAN, fácilmente podrían entrar inmediatamente. Si ataca a Turquía, la OTAN entra de lleno. Entra Francia, entra España, entra Inglaterra, entra todo el mundo. En cambio, un no aliado significa simplemente que le dan ventajas básicamente financieras y le dan ventajas de armamento. Le venden armamento que a otros no le venderían. Eso es todo. No es más. Y obviamente hay que compartir información, compartir inteligencia, otro tipo de cosas. De hecho, hay alguien en el continente que ya lo es, que es Argentina. Argentina ya es. ¿Podría ser ese el escenario lo que usa Colombia? Yo creo que a eso nos referimos. Yo creo que más o menos a eso se está refiriendo el presidente. Pacho, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le gusta lo de la OTAN o le parece que eso lo que ha generado es pura confusión? Pues como una embarrada del presidente. Yo creo que uno en temas tan técnicos tiene que ser absolutamente preciso. Todo lo que tenga que ver con alianzas que permitan fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la fuerza pública, a mí me parece que eso es bueno. Si queremos defensas, lo que nosotros necesitamos es fortalecer la alianza con los Estados Unidos. El presidente Santos acabó todo un proceso que había de apoyo mucho más profundo con los Estados Unidos, un tema de bases, un tema
O sea, un tema que tenía la posibilidad de utilizar Palanquero y otros como escenario para, por ejemplo, aviones americanos que tuvieran que aterrizar en Colombia para ir al África, etcétera, y él eliminó eso. Entonces Pero yo no entiendo lo que eso generó en la región también. por eso. Entonces yo no Sí, pero entiendo. bueno, es que ese es el trasfondo, ese es el verdadero trasfondo del asunto. Queremos, pero uno tiene que ser coherente en la vida. ¿Quiero ese tipo de ayuda o no la quiero? ¿La quiero solo de los gringos o la quiero de la OTAN? Mire, con los americanos siempre ha habido una relación especial en términos militares. Yo creo que es más importante que entrar a un club que, la verdad, es ya un club bastante desgastado, que nace en la Guerra Fría, como es la OTAN. Es preferible no tener una alianza como la que se le había dejado al presidente Santos con los Estados Unidos, que se ha debido profundizar, si queríamos algo que verdaderamente tenga un impacto en materia de seguridad en corto plazo. María Victoria, ¿usted cómo lo ve? Sí, no, yo creo que la discusión es un poco más amplia. Primero quería hacer una aclaración y es que con respecto a lo que acaba de mencionar, y es que recordemos bien que el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos lo tumbó la Corte, digamos, no lo tumbó el presidente Santos, y el presidente Santos, de hecho, en el momento en que se tumbó ese acuerdo de cooperación, dijo de hecho que él hubiese querido un acuerdo de cooperación mucho más ambicioso que lo que quedó plasmado en ese acuerdo. Entonces, esa es una aclaración. Pero lo que sí quería decir sobre el debate de lo de la OTAN, yo creo que eso hay que verlo independientemente, digamos, de la imprecisión en la que pudo haber incurrido el presidente en su presentación. Creo que eso hace parte de un proceso un poco más grande de inserción de Colombia en el escenario internacional. Y creo que eso no es algo que viene de este gobierno, sino que viene impulsado desde el gobierno Uribe, tanto como la noticia... Desde Pastrana. Exactamente. Entonces, la noticia de la OCDE reciente, pues tiene que ver con la inserción económica de Colombia, digamos, dentro de un marco de países que tienen, digamos, un acuerdo sobre unas reglas de juego a nivel económico y de desarrollo, y esto yo creo que hace parte de ese mismo proceso dentro del marco de la inserción en los temas de seguridad. Ahora, recordemos que Colombia adicionalmente ya está muy posicionada internacionalmente y que viene habiendo, digamos, en el marco de los acuerdos de Europol, Ameripol, la policía colombiana viene haciendo una cooperación amplísima. Pero vamos por partes también. Entonces, ¿Usted lo ve de la misma manera? Yo tengo una interpretación completamente diferente, Hassan. Digamos que, tal cual lo titulé en mi artículo del domingo en el Heraldo de Barranquilla, volvió el Taur. Santos está haciendo una serie de jugadas a tres bandas. Digamos que ha dejado el letargo en el que venía hace unos meses y ha retomado esa habilidad que tiene para darle una visión y un manejo diferente a las cosas, que en política es muy normal, así que la gente no tiene por qué escandalizarse. De tal suerte que lo que ha venido haciendo primero es para desmarcarse del gobierno espurio de Venezuela. Segundo, se refiere acercándose a Capriles, que tiene más gente, más seguidores en Colombia que los que puede tener Maduro y su combo de sátrapas. Y obviamente le manda un mensaje a la FARC: apúrense, el tiempo se está acabando y se van a quedar sin los amigos de Venezuela. Entonces, esto hace parte de una jugada de Taur a tres bandas que efectivamente está surtiendo los resultados. Sí, totalmente. Eso hace parte de toda una estrategia y de todo un libreto del presidente Santos para desmarcarse, repito, vamos a ver cómo del gobierno una venezolano. cosa es lo interno, otra cosa es lo externo. No, pero mire, la gran debilidad del presidente Santos es que lo ven como un flojo en materia de seguridad. Esa es una debilidad brutal en las encuestas, no necesita verse duro frente a Venezuela, que es casi... el régimen chavista en Colombia está casi tan desprestigiado como las FARC, y por lo tanto necesita desmarcarse, necesita verse el duro, y también necesita verse el duro en materia de seguridad. Y el proceso, manda Francisco también un mensaje. La OTAN no va a cambiar el problema interno colombiano. No, pero es que a él no le importa eso. A él lo que le importa es verse como el duro en materia de seguridad, que es la gran debilidad. A ver, que ¿era tiene previsible o no que la supuesta entrada, que ya lo ha aclarado muy bien el doctor Camilo Espina, de Colombia en la OTAN iba a generar un malestar en el vecindario, sobre todo con la gente de UNASUR? Entonces, eso está calculado, eso hace parte de un libreto. Clásico Miguel Silva. Claro, eso hace parte de un libreto. ¿Usted dice clásico Miguel Silva? Bueno, yo no sé, yo no estaría tan seguro. Yo no sé. El origen de UNASUR es una unión militar. seguro. Acuérdense que la primera discusión sobre la formación de UNASUR es eso. Por eso nosotros establecimos la cláusula de unanimidad para las decisiones en UNASUR, porque significa que funciona como la OEA, que no es explícito, pero funciona así. En la realidad, si no hay unanimidad, no se toma la decisión.
un solo país bloquea. Como era un pacto de unidad militar y tenemos a Venezuela y teníamos a otros muchachos y Bolivia que podían pensar de una forma muy distinta a nosotros establecimos la cláusula de unanimidad. Eso es lo que les duele, porque se supone que nosotros estamos en un pacto militar que es UNASUR, se supone que es así. Lo que no excluye que podamos estar en otros. De hecho, uno de los fuertes de UNASUR... Frente a ese punto, ellos lo saben y quiero que veamos de una vez declaraciones del presidente Nicolás Maduro, cómo le molestó el tema de que Colombia, de una u otra manera, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, haya decidido aspirar a la OTAN. Veamos declaraciones. Es una idea verdaderamente aberrante esta que ha expresado el presidente Santos de Colombia. Es una idea aberrante, compatriota. Sumar a un país nuestro de aquí, fundado por Bolívar, sumarlo al Atlántico Norte. ¿Será que algún día ellos descubrirán la técnica para sacar toda la tierra de Colombia y llevársela para Europa o para Estados Unidos? ¿O es que sienten algún tipo de vergüenza de ser suramericanos, acaso? María Victoria, usted quería intervenir. Ahí están las declaraciones del presidente de Venezuela. No, digamos que probablemente, claro, es muy fácil reducir todo, digamos, al proceso de paz, porque sin duda, a mí no me cabe la menor duda que es como uno de los procesos y de los elementos de este gobierno como más relevantes sin duda para el país. Es la agenda. Así es el corazón, pero déjame hablar. Entonces, sin duda eso es el corazón de la agenda de este gobierno y sin duda es el corazón del proceso electoral que se viene o que ya está en marcha. Pero me parece que es un poco reduccionista terminar diciendo que todo hace parte de una estratagema, además de todo como una estratagema donde todo está como controlado para ver cómo controlamos a los venezolanos, para ver cómo controlamos a las FARC, No, yo creo que hay unos procesos que ya antecedían. Este tema de la OTAN no es nuevo. O sea, ya desde el 2006 ya se venía hablando de este tema de la OTAN. En el 2008 el presidente Uribe anunció que iba a mandar tropas a Afganistán. O sea, esto no es nuevo. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Pero es que el hecho de que no sea nuevo no quiere decir que Juan Manuel Santos, como bien lo dice Abelardo, sea un pocarista que sabe cuándo sacar un as. A mí no me cabe la menor duda que él recibió a Capriles por una razón, y una razón clarísima. Necesitaba la reacción de Venezuela porque él tiene una debilidad inmensa en el tema electoral. Inmensa. ¿Está preocupado por los votos internos? Y es el tema de seguridad y es el tema de Venezuela. Yo quiero aclarar, yo no me he referido exclusivamente al tema del proceso de paz. Esta situación pasa por la reelección del presidente Santos, que digamos es colateral a la realización del proceso y son dos cosas diferentes. Pero además se desmarca de un gobierno que cada día pierde más reconocimiento y que evidentemente es un gobierno espurio como el gobierno del señor Maduro y sus compinches. Pero sencillo. Entonces no es tan sencillo. A lo mejor me entendiste mal, pero esa no era la idea. No, cuando las dos veces dice... No me entendiste bien porque estás hablando de reduccionismo cuando en realidad estoy hablando de tres ideas diferentes. Y créeme que Juan Manuel Santos es capaz de hacer una jugada como la que está planteando y lo está diciendo aquí su primo hermano que lo conoce desde pequeño. Vuelvo y les planteo. Usted dice, Abelardo, que posiblemente es una jugada para desmarcarse. Las dos ocasiones, con el tema Capriles, en Colombia. Bueno, y con el tema Capriles y con el tema de la OTAN, las dos veces ha salido a decir después que es un malentendido. ¿Qué es un malentendido? Que sencillamente eso no es así. Está jugando con dos cartas. Claro. Es que usted no puede olvidar que la noche anterior hubo una reunión con todos los ministros de venezolanos, sobre todo el de Agricultura y el de Comercio, porque es que no tienen papel higiénico, porque es que no tienen pollo, porque es que no tienen toallas higiénicas. Claro. Por eso, entonces ahí había un acuerdo para tratar de ayudarles. Yo estoy el ministro de Agricultura y montamos todo un programa para ayudarle a Venezuela. Entonces Venezuela tiene unas necesidades enormes que tiene que solventar rápidamente. ¿Y la visita del vicepresidente norteamericano? La gobernabilidad se va a romper en Venezuela rápidamente y es lo que los está fracturando y los obliga a hacer esto. Yo creo claramente que lo que está haciendo Maduro es lo que han hecho todos los presidentes de Venezuela cuando tienen el agua al cuello. Está tratando de buscar una pelea a Colombia para ver cómo genera... Para salvarse. Claro. Es una cortina de humo. Pero tengo que ir a la pausa y les doy la palabra de inmediato. Hagamos la primera pausa en 360 y ya regresamos. Colombia no pretende y no puede ser país miembro de la OTAN. Es un objetivo estratégico de Colombia fortalecer la cooperación con organismos multilaterales y otras naciones, no solamente en la perspectiva de buscar mayor efectividad en la lucha contra el crimen transnacional y otras amenazas, sino también para orientar la visión de futuro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ningún esfuerzo de cooperación de este tipo implica la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano.
Regresamos a 360, ministro de la Defensa. Colombia no aspira, no quiere. Yo vi al presidente Santos diciendo otra cosa. Yo no sé, ustedes me dirán si eran... Le escribieron mal el discurso. Yo no sé si eran dos cosas pero diferentes. Yo no sé quién lo lleva a cometer un error. Dígame un nombre. ¿A quién se le ocurre alguno? Pero no se podía, es decir... Afortunadamente ya no está Juan Mesa para echar la culpa, porque eso sí... Pero, a ver. Bueno, lo lamentable de todo esto, Hassan, es que cualquier decisión de Colombia, independientemente de que se pueda ingresar o no a la OTAN... No se puede, la misma OTAN ya dijo no se puede. Es un organismo vetusto, mandado a recoger, como lo decía Francisco Santos hace un rato. Lo lamentable es que cualquier decisión tenga que pasar por la histeria y el delirio de Maduro y el otro sátrapa de Cabello. Usted pone un tema, mire, usted pone un tema, vamos a debatirlo en esta medida. Y yo se los pregunto también en un marco un poco más amplio. De inmediato salió la reacción del presidente Nicolás Maduro, pero también reaccionó Evo Morales. También reaccionó Ortega en Nicaragua. Y todos dijeron que había que salir inmediatamente a discutir el tema en UNASUR. Y la pregunta es muy sencilla. Aquí el descache más grande fue con la propia OTAN, porque la OTAN dijo, señores, ustedes aquí no pueden venir. Pero o sea, le tiraron bola negra en el club. Bueno, pero ¿está Colombia acaso sujeta a tomar decisiones de frente en un tema puntual si de verdad existiera la posibilidad a los antojos de Venezuela, de Nicaragua? Definamos cuál es el tema. El tema es la seguridad. El tema de seguridad no puede estar a disposición de nadie distinto del mismo país. Eso sí, es un punto de partida. Pero además eso es importante para la democracia y la institucionalidad regional. Yo no entiendo por qué oponerse suponiendo que se pudiera. ¿Cuál es el problema? Es que es la OTAN, no es el Pacto de Varsovia. Eso hubiera sido diferente. Eso hubiera sido otra cosa. Locos. Eso hubiera sido distinto. Completamente delirante. Es que con Chávez a bordo se crearon una cantidad de organizaciones que no han servido para nada. UNASUR es una de ellas. Cuando usted tiene, mire, yo tengo amigos de la calle que me dicen, oiga, estoy en UNASUR, ¿y usted qué hace? Oír hablar paja, ¿qué es lo que hacen allá? Oponerme a las barrabasadas que proponen los señores del arma. Esa es la verdad. Decir, mire, yo o preparar la siguiente cumbre. No. Entonces, el UNASUR no ha servido para nada. La famosa cosa de América Latina sin Canadá y sin Estados Unidos no han servido para nada. Yo creo que va siendo hora que la política exterior colombiana empiece a ayudar a deshacer esos entuertos que tocaba aceptarle a Chávez, porque Chávez era el matón de la región, el bully de la región que llevaba a todo el mundo a hacer. Y creo que es importante empezar a deshacer una pseudoarquitectura del tercer mundo. ¿Usted se refiere a CELAC, UNASUR, no ALBA, todas esas organizaciones? No, ALBA que lo sigan ellos, pero no lo sigan ellos, no se han metido. Pero lo otro que se creó, serio sí es lo que hizo el presidente Santos, que además la idea viene de antes, con ARCO, que es lo del Pacífico. Sí. Eso sí es importante. Eso sí que es muy importante. Estas son las cosas importantes. Ha jugado esa alianza en un tema fundamental. Eso sí que es importante. Usted decía hace un rato, Colombia está jugando más en el concierto internacional, está buscando más alianzas, está buscando más reconocimientos. Además hay un proceso de paz de por medio. ¿Usted cree que ahí se jugó esa carta como tratando de decir, la OTAN nos sirve también en el plano de reconocimiento de este proceso, lo grande que somos ahora, lo interesante que nos vemos con la Unión Europea y demás, ¿no? Honestamente no creo que tenga nada que ver. Honestamente yo creo que tiene que ver, digamos, con un proceso que viene de atrás, de internacionalización, y yo quiero insistir de nuevo en eso. Realmente no, probablemente digamos que haya sido en el mismo momento, que haya coincidido con el tema de Capriles y la incomodidad del gobierno Maduro y demás, probablemente, pero realmente yo creo que eso tiene que ver con un proceso distinto y que, no sé, no tengo idea, pero no tengo información interna, pero probablemente hay algún proceso que ya está en marcha dentro del Ministerio de Defensa, algunas conversaciones y algunas cosas que ya venían para poder adherir de manera como lo explicaba el exministro de Defensa, eso tiene el extra... Sí, los no natos, Pero cuénteme un dato, por ejemplo, como exministro de Defensa. Colombia tiene un ejército grande, hablemos de 400.000 hombres. Aliado extra-OTAN es la cosa. Bueno, más o menos. En el momento que se firme la paz, se llegan a los acuerdos, ¿qué se va a hacer? Yo creo que ese es el sentido. Yo creo que lo que están buscando es más bien eso. Son espacios del posconflicto para las fuerzas militares. Tal como lo hacemos con la policía, nosotros tenemos una experiencia policial que podemos exportar perfectamente. Nadie sabe más de inteligencia contra las bandas criminales que nosotros, casi que en el mundo. Pero no hemos acabado con ellas, entonces ¿qué vamos a exportar? Pero es que el tema no es de inteligencia nomás. A mí a veces me sorprende, el señor Naranjo era el mejor policía del mundo
y mire el lío que tenemos. No, Bueno, no, pero ahí hay un pero problema, el tema no, Francisco, hay el un tema no problema es de de fondo, inteligencia Hassan. nomás. Pero el tema No. va a esto, de tratar de exportar nuestra experiencia. Sí. Yo lo veo ahí. Sí, Lo que claro. están tratando es crear plataformas para exportar nuestra Pero experiencia. Bueno, eso sería partir de una incluso- premisa Pero falsa, deme un ejemplo, Hassan. deme un ejemplo. pero- Por ejemplo, ¿qué Siguiente. podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Desminado? Desminado, claro. Pero a ver, Entonces, Hassan, la guerra de por Corea- ejemplo- de Hassan, Corea perdón. está minada. Hassan, estamos partiendo de una premisa falsa. Con la desmovilización de la FARC y su inclusión a la vida civil, ¿se acaba el conflicto en Colombia? No. Quedan las BACRI. No, 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 entonces, no, y me queda- parece ¿quién está haciendo que hay un eso? vacío que hay que revisar. Pero el tema jurídicamente se convierte en un problema de policía. No, estoy de acuerdo. No, ese es un tema que ese es uno Estoy de de los acuerdo. errorcitos que cometimos durante estos primeros 3 años, el doctor Sergio Jaramillo, es que a las BACRI no se les puede bombardear y fueron creciendo. No. Finalmente, No, eso ese fue función del gobierno de ustedes también. No, Y esa empezó no es con la ese Ustedes tema se del uso- inventaron unos personajes. y empezó Pero- con el pero tema yo del uso quisiera- proporcional de la yo le fuerza. voy a preguntar. Entonces era solo un problema de policía, no. María Victoria, Aquí hay ahí que usar está todas diciendo las Pacho Santos combinaciones de algo. las formas de ¿Qué lucha dice usted al para respecto? derrotar Y las les tocó BACRI. minutearlos, eso no es así. Les tocó No, bombardearlos. cambiar la No. pol- Les cambiar tocó la bombardearlos. María Victoria dice que no es así, que no es así. Pero a ver, no, a mí sí me parece que tenemos una oportunidad muy grande de cerrar este conflicto, lo que hemos llamado conflicto armado en Colombia. Hay una oportunidad muy grande de ponerle un punto final a eso y empezar a llamar las cosas por su nombre. A mí sí me parece realmente fatal que nosotros sigamos y que bajo el espectro del delito político sigamos generando impunidad en este país. Entonces, yo sí creo que tenemos una oportunidad de ponerle un punto final ¿Con impunidad? al tema no. No, Con no, impunidad no. no. ¿Qué es el tema? No, El no, proceso es Eso importante. lo vamos a hablar ahorita después. Ya Creo lo que ese vamos es a el mirar tema con que usted. viene. Ah, bueno. Pero yo sí creo que creo que hay una oportunidad muy grande para hacer eso y para empezar a tratar las cosas por su nombre y que no nos confundamos más y que no sigamos, porque es que ¿qué fue lo que hizo Pablo Escobar y la herencia de Pablo Escobar? Él aprendió de la guerrilla y aprendió que volverse político era lo que servía en este país para poder hacer todas las fechorías que se quisieran hacer. Entonces, creo que ahí tenemos que cerrar, y ese es el punto. El punto es que cerremos esa cosa que nos tiene Bueno, ampliados cerramos el al capítulo, pasado. pero vamos, María Victoria, hagamos de cuenta que se cierra el capítulo, que está anclado al pasado. ¿Qué vamos a hacer con los 400.000 militares que hay en el país? Vamos a mirarlo en perspectiva. Sí. ¿Qué vamos a hacer yo le con voy a eso? decir, Por de un esos rato tiene cuatro, que seguir perdón, trabajando. Son de esos 200, cuatro, son 200 y pucho y 200.000 y policías. policías, pero mire, yo le digo, lo primero es que pensemos cuáles son los profesionales. Es decir, de esos 250.000 militares que hay en el país, de esos profesionales son como 100.000. Entonces, Mucho más. Mucho más de 100.000. La fuerza se ha profesionalizado al No, ciento. no, me da pena, pero ese es el dato. No, ve. yo Eso- le creo al exministro de Defensa. No es lo mismo las labores que Testigo podría con hacer, o por experticia ejemplo, que roja. hace Pero no deben- Brasil regulares o que deben hace ser- deben ser Uruguay en una 60.000 por minuta a lo que puede hacer el ejército. Es distinto. Pero a ver, están pensando con el deseo. Bueno. Cuando Yo se estoy movilice de la acuerdo. FARC van a quedar las BACRI y luego van a venir las REBACRI. No, yo ¿Y estoy- quién No, sabe yo qué creo otros que- fenómenos no, eso no. llegarán? Hay que mantenerlo. No, yo creo que hay un mantenerlo. tema más importante que las BACRIM y la REBACRIM y todo eso, y el tema es, por ejemplo, cómo podemos proteger los territorios que Colombia no logra proteger, por ejemplo, las fronteras. Exactamente. Aquí no se ha logrado protegerlas. Hay que No llevar hay los ejércitos control a las sobre fronteras No, y- en, no, no, y en la Colombia y es Pero perdón, entonces las BACRI no importan. Digamos que el fenómeno es igual de estoy grave. diciendo, no estoy diciendo que no importa. Pero las estoy ciudades diciendo- en Colombia, Sí, pero usted quiere, pero entonces usted No, qué no, se quiere, pueden hacer las bombardear cosas. las ciudades, No, no, bombardear no. las ciudades. Pero la fuerza pública debe combatir las BACRI. Pero no las vamos Debe a combatir. bombardear. Abelardo. Pero no las vamos a Mire, bombardear. el ¿no? tiempo Vamos a hacer se nos está campañas de acabando recolección y quiero conclusiones de sobre este tema. fondos. Si vamos a mirar conclusiones, ya pasó el capítulo de la OTAN, por lo menos en parte. El propio Ali Rodríguez, secretario general de UNASUR, ha dicho que si Colombia dice que no, entonces todo está bien. ¿Dónde cree usted que va a parar esto y cuál es el precedente que le está generando este capítulo a la política exterior colombiana frente a sus vecinos en este momento? Pues mire, lo primero es que el presidente no se atrevió a decirle a los venezolanos, además un gobierno totalmente ilegítimo, estoy de acuerdo con Abelardo, se robaron de una manera descarada las elecciones y aquí no pasó nada. ¿Eso sabe cuál es lo grave de ese precedente? Que si se la roban en Bolivia tampoco va a pasar nada, y si se la roban en Ecuador tampoco va a pasar nada, porque lo que tenemos claro es que esos países donde la izquierda se apropió, o digámoslo así, el socialismo del siglo XXI se apropió del poder legislativo, del poder judicial y el poder electoral, pues ya quedó prácticamente blanqueado el tema del robo de elecciones. Y eso me parece gravísimo, y eso me parece que es un precedente absolutamente más grave que el tema de... ¿Usted cree que el tema de la OTAN? ahorita estamos amarrados de una u otra manera, no totalmente
cercados, pero sí amarrados a decisiones internas de carácter de política exterior por los intereses que tengan Venezuela, que tenga en este momento. Lo grave el de proceso eso paz. es que está tan jugado con eso el presidente Santos que no tiene la posibilidad de mandar para el carajo al gobierno venezolano, que era lo que ha debido hacer. Decirle, señor, me da muchísima pena, pero usted aquí no se mete, porque ya está tan imbricado con su nuevo mejor amigo y que pues tiene un margen de maniobra por lo menos limitado. No, en pero lo que públicamente Demos puede conclusiones, hacer. Abelardo, en 25 segundos. Santos tiene claro, me refiero al presidente Santos, tiene claro que el gobierno de Maduro tiene los días contados. Y digamos que apartándose de ese gobierno, repito que es espurio, y la evidencia es muy clara, él no solamente gana adeptos a nivel internacional, sino a nivel interno para su reelección. Entonces yo creo que todo esto se junta y de una u otra manera obedece a un plan estratégico y por eso digo, como al principio lo señalé, volvió el Taur. O sea, el hombre estaba ensimismado, no daba pie con bola, estaba enredado y está reaccionando en este momento un poco tardíamente, Vamos pero a lo ver está haciendo. cómo está la reacción. Deme sus conclusiones, María Victoria. 25 segundos. No, digamos, en el tema de, si estamos hablando del tema de Capriles, entonces... Bueno, del tema de la OTAN. Bueno, si estamos hablando del tema de la OTAN, yo quiero insistir en lo que he dicho. Hace parte de un proceso mucho más amplio de inserción internacional colombiana, que se pueden mandar mensajes que estamos trabajando más en seguridad, que se pueden mandar mensajes que el gobierno necesita, claro que sí, pero hace parte de un proceso ¿No estamos amarrados? muchísimo más amplio. No, en el caso de lo de Venezuela, yo creo que es más importante el hecho de que hayan recibido a Capriles y creo que eso sí es un mensaje de equidistancia con Maduro muy importante. Estamos amarrados, pero es una buena oportunidad para soltarnos. Sí. Bueno, conclusiones. 20 segundos. El tema de la OTAN fue un error claro, con un costo político enorme, innecesario. Es insignificante. El tema de la OTAN es insignificante en términos reales, porque un acuerdo de este estilo con la OTAN no tiene ninguna ventaja militar, no coloca tropas internas exteriores en el país, no nos da más armas, no nos da ventaja, nadie nos va a entrar a proteger, nos toca defendernos solos como siempre. Es decir, como ser miembro de una No, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos porque vamos a hablar de un video. Un video muy polémico. Ya regresamos. Reconozco que hemos secuestrado a miles de colombianos. Reconozco que hemos traficado drogas y hemos reclutado miles de niños. Y ha sido a la fuerza. Reconozco que hemos sembrado minas quiebrapatas, con las que hemos mutilado a miles de colombianos. Reconozco que hemos albergado y protegido a las FARC en nuestro territorio. Los colombianos estamos esperando que ellos hablen con la verdad. Queremos la paz sin impunidad. Francisco Santos. Regresamos a 360. Ese es el video. Y la pregunta es, después de las vallas, viene este video. ¿Qué está buscando usted con este video? ¿Lo mismo que buscaba con las vallas? Seguir insistiendo en que un proceso de paz con impunidad, sin verdad, sin algo que es fundamental para que de verdad se siembren vientos de concordia y no tempestades futuras, es algo que es indispensable. Y desde la ciudadanía y desde esta discusión pública vamos a seguir insistiendo porque yo, repito, a pesar de lo que dice el presidente Santos, ya hoy, por ejemplo, oí a Humberto de la Calle decir, es que las FARC van a hacer política. Yo no sé si fue que se les salió o si soltó alguito, que ya empieza uno a mirar que ese acuerdo está un poco más amarrado, pero que no me cabe la menor duda, no va a haber absolutamente nada de lo que es necesario. ¿Usted sigue diciendo aquí hay impunidad? Que va a haber impunidad. Mire, yo, el señor Andrés París, le oí el otro día decir, jamás le pediré perdón al pueblo colombiano. Jamás. Yo creo que hay un tema de necesidad de exigir que las víctimas perdonen a las FARC. Yo creo que ahí tiene que haber un escenario en ese sentido y yo no sé si vamos a encontrar y las víctimas van a encontrar ese espacio. Yo voy a seguir insistiendo porque el tema de víctimas y el tema de justicia y el tema de verdad son temas fundamentales. Yo quiero saber quién ordenó y qué cuadros de la UP participaron en la masacre de La Chinita. Yo quiero saber quién fue el coordinador de los más de 800 asesinatos de los esperanzados en Urabá. Aquí se habla del genocidio de la UP. Resulta que las FARC se cebaron
con los desmovilizados del EPL entre 1991 y 1996, los tipos no podían ir a dormir a la casa en Urabá. Se escondían en los hoteles y encontraron un hotelito y un día las FARC hasta pusieron un carrobomba ahí. Entonces, hay muchas historias en este país que necesitan ese tema. Y quiero preguntárselo primero, María Victoria, ¿cómo ve usted el video? ¿Y qué piensa del video dentro del marco de lo que ha significado también las críticas profundas que le han hecho a Pacho Santos por las vallas y dentro del proceso de paz? Sí, yo tengo como sentimientos encontrados frente a este tipo de videos. Por un lado, a mí sí me parece que el tema de las víctimas no se puede soslayar. Claramente ese es un tema que va a salir, que está ahí y que va a quedar ahí. O sea, y tiene que salir, claramente. Entonces, pues en ese sentido, a mí sí, digamos, me parece que es muy importante que haya presión de la sociedad civil y que haya presión que se presione a las FARC y que las FARC no se crean que esto pues va a ser un paseo. Me parece, bueno, yo creo que eso ayuda al gobierno, Sí, también, sí. Yo creo que ayuda al gobierno porque el gobierno está ahí entre dos aguas. Por el otro lado, digamos, sí me sorprende que a Tanya le pongan voz de hombre. Hubiera preferido que le pusieran voz de mujer, pero bueno. Pero digamos que por el otro lado, lo que sí me preocupa de este tipo de cosas, y es más como lo que esto al final del día termina representando este tipo de propaganda y demás, porque se reduce todo a que si va a haber impunidad o no. Y yo creo que hay en juego mucho más. ¿Mucho más que eso? Mucho más. Yo creo ¿Pero que usted se imagina en algún momento a Iván Márquez, por ejemplo, como sale ahí en este momento? Diciendo eso. No sabemos. No, o sea, yo no sé si van a decir eso, pero por ejemplo, un tema que se ha venido hablando es el tema de la Comisión de Verdad. Eso es un tema que se ha planteado en las discusiones sobre el marco legal. En fin, eso es un tema que está ahí. Lo que pasa es que no nos anticipemos. Ministro, ¿cómo lo ve usted? No, yo veo claro ¿Cómo dos ve el video? cosas. Yo el video veo que es una expresión clara de una parte muy importante de la población que opina así. Y lo plasta. Punto. El punto que yo veo de las víctimas, que es donde empieza Pacho, es que es algo ineludible. Nosotros entonces estuvimos, al puro principio de este proceso, estuvimos en uno de los debates que se armó en el Congreso para hablar del tema. Y nosotros les advertíamos una cosa: el tema de las víctimas es imposible de ocultar. Hagan lo que quieran, firmen lo que quieran. Las víctimas tienen un poder moral, jurídico y político de tal tamaño que es inocultable. Pueden firmar lo que les dé la gana, las víctimas están ahí, van a estar ahí y van a tener un resarcimiento por un camino o por el otro. Si no es por el camino interno, va a ser por el camino externo. Pero eso es absolutamente ineludible. Hay delitos por el otro lado que son imposibles de perdonar. No se puede. Es la ley internacional. Es decir, cuando usted mira con claridad lo que es el Estatuto de Roma, por lo menos, que está vigente hace mucho tiempo acá, hay dos temas, por ejemplo, absolutamente indudables. El tema del reclutamiento de menores, el tema de las minas. Ahí lo menciona en el video. El tema de las minas son violaciones del derecho internacional humanitario. Eso no tienen cómo perdonarlo y no hay forma de perdonarlo. Que se puedan reducir las penas, que se pueda modular, eso es otra cosa, pero perdón no puede haber. Aquí estamos hablando también de justicia nacional. Deme su punto también de partida sobre este comienzo diciendo que estoy de acuerdo con el proceso de paz. Creo que los procesos necesariamente incorporan una gran dosis de impunidad y eso hay que aceptarlo. Pero cuénteme del video también, cuénteme del video. ¿Cómo le parece el video? Me parece muy bueno el video y me parece respetable la posición de Francisco Santos por una razón sencilla. Creo que en el disenso está el fundamento de la democracia. Y contrario a lo que mucha gente piensa, este tipo de cosas le hacen bien al proceso. Es decir, el gobierno puede estigmatizar a los que están en contra del proceso y los que están en contra del proceso tampoco pueden estigmatizar al gobierno. En la mesa debería fortalecer al gobierno. Por supuesto, simplemente hay que decantar todas estas propuestas, atenderlas y escuchar, porque Francisco Santos es igual de colombiano que cualquiera de nosotros. Y hago la aclaración, estoy de acuerdo con el proceso de paz. Y yo no le vería ningún problema a que al final muchos de estos personajes se terminen sentando en el Congreso de la República. Porque como le he dicho también muchas veces en este escenario, conozco parlamentarios que son más nocivos que la gente de la FARC. Bueno, pero ¿a usted le gustaría verlos sentados en el Congreso después de que digan lo que dicen en el video? Bueno, o que no lo digan nunca. Punto importante, o que no lo digan nunca. A ver, el exministro lo sabe bien, hay un tema de justicia restaurativa, usted también, doctora Llorenti. La justicia restaurativa habla del perdón público, de la manifestación
frente a la responsabilidad por cuenta de las víctimas del conflicto. Sería lo menos que podría hacer la FARC. Si no pagan un día de cárcel, por lo menos que reconozcan públicamente sus errores y que le pidan perdón al país. Eso no es mucho pedir para las concesiones que se están haciendo. Los hechos son tosudos, ¿no? Sí. En restitución de tierras ya se está equilibrando, porque hay casi tantas tierras de los paras como de las FARC en este momento de restitución. Pero mire, primero para el tema de Tanya, eso fue una discusión. Nosotros lo primero quisimos caricaturizar y que se viera claramente que era un voiceover que los cubría a todos, que era un efecto clarísimo, que no tuviera, digamos, nadie pensara truculentamente, sino una mujer, entonces es un voiceover, entonces tenía ese efecto para no bajar clarísimo el mensaje. Segundo, mire, la presión es fundamental, la presión es absolutamente indispensable porque el unanimismo en el que estamos es gravísimo. Parece que hay... ¿Cuántos? Pero bueno, pero entonces ¿cuál es el unanimismo? Hay mucho unanimismo. En los medios hay un unanimismo. O sea, ¿cuántos canales van a mostrar este video? ¿Cuántos medios de comunicación van a decir, mire, yo voy a transmitir este video o no lo voy a hacer? Probablemente no lo hayan mucho porque tienen miedo con el tema de la pauta oficial. Voy a ver. Pero voy a ver más o menos eso. No, vamos a ver cuando tengamos. Hassan, lo importante es que estos ejercicios son necesarios y que hay que hablar sobre lo que ha ocurrido. Es una manera de exorcizarnos de todo el desastre que tenemos encima. Que las vallas en algún momento en alguna ciudad, usted me corregirá, las mandaron quitar. Pues hubo muchísima presión, ya hay mucha presión. O sea, esto no es tan fácil. Yo creo que si bien en los colombianos no hay unanimismo, hay un tema en los medios que es tan apabullante. Es brutalmente apabullante. O sea, la pauta oficial no es otra cosa. Es brutalmente apabullante hasta el punto que muchos analistas hoy parecen porristas de la paz. Yo creo que hace falta un poco de distancia en ese sentido. Sí. Pero mire... No lo veo muy de acuerdo, María Victoria. No, es que María Victoria, pero María Victoria es una de las pocas que tiene, digamos, una visión equilibrada del tema. Pero mire, esto es un tema que y yo lo hablo mucho con las víctimas y que ha sido un trabajo histórico mío, es algo que a mucha gente le duele. No le voy a decir que no. A mucha gente que ha tenido víctimas les duele eso porque eso... Mientras usted va hablando, ahí tenemos las vallas, que fue con lo que usted inició. Eso es una herida, que le queda a uno abierto, eso es una herida que muchas veces no cierra y que uno sí necesita de ese compromiso que yo no lo veo en las FARC, ese compromiso de decir, oiga, ¿sabe qué? Yo me equivoqué colocando minas, matando... Ese es un tema que va a ser tan importante. Justicia restaurativa. Pero ¿y por qué las FARC lo tiene que entregar antes de llegar a un acuerdo? O sea, porque a mí me parece bien que presionemos, que haya una presión sobre las FARC para que lo haga, porque yo estoy de acuerdo, es necesario que se haga y en algún momento lo deberán hacer. Pero lo que no me parece a mí coherente es exigirles que lo hagan antes del acuerdo. No. Es exigirles que eso suceda antes. A mí me parece bien que ellos vean que esto no la van a tener fácil acá. Yo honestamente creo que está mucho más difícil la negociación aquí que sentir la presión, que lo que está sucediendo allá en La Habana. Yo creo que la presión sobre el presidente es muy superior a la que sienten las mismas FARC. De hecho, porque el presidente tiene la gente encima. Claro. Pero yo creo que esto es un aporte al proceso, si se quiere. Pero mire, y el otro tema estoy de acuerdo. Sobre la impunidad, hombre, yo sí creo que hay castigo. Yo no sé cómo, pero a ver, aquí el fiscal general de la Nación ha dicho otra cosa. El fiscal entregó todo. Yo creo que la opinión penal es clara. Se les puede dosificar la pena, pero no se puede evitar la pena. Digamos, hay pero puede haber una suspensión de la pena y debe haber una enmienda constitucional para que puedan participar en política. Pero tenemos que entender, repito, la paz necesariamente implica concesiones, pero la desmovilización de la FARC no es el fin del conflicto. Yo quiero la pausa, quiero que volvamos a ver el video de regreso. Vamos a la pausa en 360. Eso es un sofisma. Reconozco que hemos secuestrado a miles de colombianos. Reconozco que hemos traficado drogas y hemos reclutado miles de niños. Y ha sido a la fuerza. Reconozco que hemos sembrado minas quiebrapatas, con las que hemos mutilado a miles de colombianos. Reconozco que hemos albergado y protegido a las FARC en nuestro territorio. Los colombianos estamos esperando que ellos hablen con la verdad. Queremos la paz sin impunidad. Francisco Santos. Regresamos a 360. Ese es el video
Mire, aquí le escriben, por ejemplo, le escribe Emma Flood. Dice, ese video está hecho para obstaculizar los diálogos de La Habana. ¿Qué le contesta usted al respecto? Eso es uno de los miles de televidentes que nos han ¿El correo viene desde La Habana? Ya le escribimos, ya le preguntamos. No, porque yo no estoy participando en la mesa de La Habana y el gobierno sabrá si esto le ayuda o no le ayuda y las FARC sabrán. Lo que sí creo que esto representa una opinión de unos colombianos, y yo creo que de un montón de colombianos, que quieren que eso pase, que quieren que esas verdades se sepan. ¿Sabe dónde va a doler mucho? En Caracas. Pues claro, porque es que, mire, aquí nos olvidamos que el tema de la retaguardia de la FARC en Venezuela es fundamental para ellos. Y los que están negociando eran los que estaban en Venezuela. De hecho, los que estaban allá tranquilamente en Venezuela, que que tiene un elemento que además nosotros no sabemos todavía cómo está jugando adentro. Y es que, vea, yo tengo un amigo que vive en tierra adentro, y me decía que le decían los campesinos, los guerrilleros, los cocaderos, todos decían, esto aquí no se acaba. Están allá los que están en La Habana tranquilos, pero nosotros acá seguimos. Primero, porque el negocio da. Segundo, porque tenemos todavía espacios de control territorial. Y tercero, porque nosotros, ¿a qué más nos vamos a dedicar? Entonces, en el tema del que usted hablaba, que no se acaba el conflicto, lo que no sabemos es si se quita de pronto la marquilla de FARC, pero no sabemos verdaderamente cuántos elementos o cuántos de la FARC de verdad se entregan o se reinsertan, porque ya nos dijeron... Bueno, no va, usted participó. Eso nos recuerda que es más importante el post-conflicto que el mismo conflicto. De hecho, el gran error con las autodefensas fue ese. La falta de planeación en la desmovilización. Y el grueso de esos desmovilizados han entrado a ser parte de las filas de las BACRIM. Entonces hay un problema ahí estructural. Pero repito, no se resuelve el problema de fondo con la desmovilización de la FARC. Yo creo que es un punto importantísimo de partida. Eso no es estrictamente pero no se resuelve. Cierto, ¿no? El porcentaje de miembros de las autodefensas que se recuperan las BACRIM es relativamente pequeño. No. El tema crítico está en que el negocio... Depende de la zona del país. El punto es que el crítico es que el negocio sigue funcionando. Yo no veo que el Frente 29 en el sur de Nariño, con el 50% de los cultivos de coca, se va a desmovilizar o cambia de nombre. Ya empezamos a llamarlos las FACRIM, ¿no? La FACRIM, sí. María Victoria. Sí, no, pero es que yo creo que ahí, más allá de lo de que el negocio sigue funcionando y demás, lo que tenemos que preguntarnos los colombianos y la oportunidad que nos da este proceso es una oportunidad de verdad para decir, bueno, vamos a quitar, porque las FARC se convirtieron en la excusa para todo. No se puede porque es que tenemos el conflicto, porque siempre entonces las FARC, y esto, y si hay una movilización social, eso seguro es que las FARC está ahí detrás. O sea, los colombianos por tantísimos años nos hemos cerrado los ojos a las realidades que hay en los territorios. Y las realidades que hay en los territorios no son el narcotráfico. La pregunta es por qué el narcotráfico se instala en esos territorios, por qué esas organizaciones criminales se instalan en esos territorios y por qué es tan difícil para el centro del país y para el gobierno central gobernar sobre esos territorios y controlar esos territorios. Eso es lo que tenemos, esa es la pregunta que nos tenemos. Ese fue uno de los problemas grandes de la movilización con la autodefensa. Esas zonas que tenían la autodefensa al final no fueron cooptadas por el Estado. Pero quiero recapitular porque estamos entrando a la etapa final. Yo creo que ese es un discurso que cada vez es menos válido. El Estado tiene cada vez más fuerza sobre los territorios, cada vez más presencia. El problema no es de fuerzas militares. El problema no es de fuerzas militares. Vamos a poner un ejemplo claro. El problema no, pero no, eso sí. Pero a ver, no salgamos del tema. Esto no es hace 10 años. Muy breve. Un ejemplo pequeño. Vete a Nariño. Córdoba tiene mi departamento Córdoba tiene 122 kilómetros de playa. Y más del 80% no está resguardado. Eso es un corredor de armas y de droga. Y se ha vuelto un fortín de las BACRIM. Y el Estado no aparece. Entonces, no puede ser que eso siga ocurriendo. Volvamos al tema principal, porque ya empezamos a las conclusiones. Incluso si nos vamos a Antioquia. Vámonos a Antioquia y vámonos a Medellín. Vámonos a Medellín. O sea, uno no podría pensar en un territorio más copado probablemente por el Estado colombiano que Medellín. ¿Y por qué se reproduce y se sigue? Esa es la pregunta que no nos estamos haciendo los colombianos. Y yo me refiero a esa presencia del Estado. Pero usted hablaba hace unos minutos de esto y volvamos al tema del video para concluir. Usted decía que hay más presión de pronto en este momento internamente acá que lo que está pasando en La Habana. Este tipo de videos, estas vallas que hace Pacho Santos, el tema de lo que puede generar algún grupo de oposición, ¿eso favorece o no favorece el proceso de negociación? Yo creo que, por un lado,
genera presión allá, que eso es favorable, por un lado, pero por el otro lado yo creo que aquí se reduce la discusión a que si va a haber impunidad o no. Y me parece que la discusión tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser sobre el posconflicto y el futuro del país. No, que yo creo que... ¿Sobre qué es esa presión, eso que usted busca? Si aquí no hay castigo, nosotros vamos a estar con la FARC 2.0 y FARC 3.0 en 5 o en 10 años. Eso es lo que nos va a pasar. Porque desafortunadamente, y usted lo dijo claramente, María Victoria, Pablo Escobar y otras organizaciones, entre ellas los narcos y los paramilitares, entendieron que politizarse, buscar el escenario político, era lo que les daba favorabilidad. Entonces, si usted logra a las FARC y al ELN, pongámosle en el mejor escenario y decirles, ¿sabe qué? Váyanse para su casa, entren al Congreso. En 5 años tenemos que decir, yo también quiero lo mismo, o si no me vuelvo más salvaje que las FARC, y nos toca volver a entrar en lo mismo. El castigo es un elemento que rompe esa cadena que ha sido un poco la que ha perpetuado esa posibilidad de ir. ¿Usted va a seguir en esa línea? ¿Cuál? ¿Sigue en esa línea de comunicación? Es decir, mostrando estas vallas, mostrando estos videos y demás. ¿Vienen más cosas? Vienen más cosas. Demos conclusiones. Yo creo que el proceso está en una fase muy desarrollada, si se quiere, muy avanzada. Yo creo que el gobierno está muy cerca de tener un acuerdo. Yo creo que lo tiene medio cocinado. Roy Barreras dice que el tema político ya está resuelto en el acto legislativo, dice que el tema de impunidad ya está resuelto. Eso lo digo públicamente de a poquito. Que todo eso está resuelto. Bueno, Roy suele decir muchas cosas y se equivocan otras tantas. Pero me imagino que eso tendrá que tener un marco legal, que es un marco dentro del cual, inclusive en los acuerdos que se lleguen, va a tener que tener una discusión importante. El examen de la Corte Constitucional. El examen de la Corte Constitucional. Es decir, las víctimas no las pueden ocultar. Hagan lo que quieran. Abelardo, no, 25 segundos. A mí me parece que este tipo de discusiones son necesarias en una democracia, en un Estado de Derecho. Me parece que Francisco Santos tiene derecho a expresarse. No estoy de acuerdo con él cuando hace señalamientos de otro tipo contra gente que no está condenada, como los señores de la FARC. Ahí tenemos un pleito los dos pendientes por eso. Y también sus columnas. Pero en este asunto sí le hallo la razón, porque tiene derecho a expresarse. Y repito, soy un defensor del proceso de paz y debemos estar conscientes que necesariamente este proceso conllevará una alta dosis de impunidad, pero sí esperamos que la FARC reconozcan sus errores y le pidan perdón al país. Hasta aquí llegamos. Abelardo Lefebvre, gracias por aceptar la invitación. Gracias también. Gracias por Pacho Santos, como siempre, gracias. Y Camilo Espina, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.